actividad de los líderes o servidores de la congregación. Por lo general, estas son las reuniones donde no transita mucha gente, ¿correcto? Siempre son las personas que llevan la carga, como dice el apóstol, sobrellevándonos las cargas unos a otros. Amén. Y por tratar de aprovechar al máximo el tiempo, yo quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y pedirle en el Señor que todo lo que usted escuche, lo escuche de manera desprejuiciada, haga caso a lo que dice el Señor, escúchelo todo. ¿Qué hacemos cuando escuchamos todo? Desechamos lo malo y retenemos lo bueno. Lo malo no es que sea malo, no es bueno para usted, pero puede ser bueno para aquel que está a su lado. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, nos conocemos con alguno de ustedes bastante tiempo, años. Pastor Rafael, llevo cerca de 10 años viniendo a predicar 2 veces al año. 11 años vengo de manera recorrida ya a Estados Unidos. Y si hay algo que a mí me fascina en el Señor, es grupos pequeños, ministrar a grupos pequeños. Creo que por años en nuestra nación, mi esposa y yo hemos ministrado a los líderes. Nunca hemos suspendido una reunión de líderes. Tampoco la reunión de líderes está escrita en piedra. Siempre tenemos la flexibilidad de cambiar las fechas a propósito, porque por lo general siempre estamos todos ocupados. Siempre estamos todos ocupados haciendo todo lo mismo, pero nunca, al menos en el mes, no hay instancias en que nos reunamos mínimo 3 veces con los líderes para tener reunión. Y una vez al mes me junto con todos los que tienen alguna función dentro del ministerio. Nosotros le llamamos servidores. Y para nosotros servidor, el que predica, como aquel que cuida los carros, pasando por aquellos que están en la puerta. Entonces tenemos un grupo cerca de 32 personas en el sur, en la iglesia del sur, de la ciudad de Valdivia, donde nos reunimos una vez por mes, ponemos mesas y por una ley interna que hemos puesto, todos nuestros líderes llegan con cuadernos, con lápiz, les mandamos por correos los temas previos. Entonces, digo esto porque es una dinámica que me gusta mucho. Yo llego a Chile los primeros días de junio y el 18, 19 y 20, no sé si estoy bien en la fecha, pero el jueves, viernes y sábado de junio tenemos nuestra actividad que la hemos hecho por los últimos 8 años, donde nos juntamos todos los líderes en un lugar, nos encerramos jueves, viernes y sábado, vienen de diferentes ciudades. Y allí marcamos las líneas, las pautas de los siguientes meses. Y tengo el anhelo, la carga en el Señor de dedicar mucho tiempo a esto. Para mí esta es la reunión más importante de la semana. Me fascina predicar, me gusta predicar, pero esta reunión es irreemplazable en el contexto como se lo estoy contando. Y mi desafío es formar pastores, matrimonios pastorales, los siguientes 3, 4, 5 años, dedicar lo que me quede de vida útil, los siguientes 10, 15 años, a la formación de hombres y mujeres que sean tremendamente diestros en la palabra del Señor. Lo que voy a compartir ahora está lejos de doctrina, eso lo ven ustedes en forma interna con sus pastores. Esto tiene que ver con poder ministrar a su espíritu en esta tarde, como hombre, mujer de Dios, indistintamente la función que usted cumpla dentro de la iglesia.
No son temas como para dedicarlo un día domingo necesariamente, son más temas para poder rumiarlos, masticarlos e irlo asociando y asimilando a nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice, vamos a leer hasta el versículo 7. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. 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 Bueno, la palabra del Señor dice que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Levante su mano derecha, diga, aquí están solamente los escogidos. También somos llamados, pero creemos que Dios nos escogió. Amén. Por eso estamos acá en esta jornada. Y somos ese hombre o mujer de Dios que tiene un corazón presto, de modo que la palabra del Señor en sus procesos nos pueda formar como aquel hombre o mujer que Dios así lo quiere, así lo ha deseado. El obrero, el hombre llamado por Dios, la mujer llamada por Dios, es un hombre aprobado. Aprobado. Esa palabra es una palabra muy profunda. Somos aprobados. Pero para ser probado o aprobado necesitamos ser primeramente probados. Y es ahí donde muchos no escogidos, sino muchos llamados no logran pasar ese filtro dentro del ministerio. Porque somos expuestos, la palabra siempre nos va a exponer. Todos los días tenemos una linda y hermosa oportunidad de aceptar un desafío, de ser probado, y que en esa prueba el profesor, el maestro, el pedagogo, en este caso el Señor, determine si apruebo o no apruebo. Cuando uno está frente a un examen tiene dos posibilidades: repruebas o apruebas. Repruebas o apruebas. Debiendo ser ya maestro, debiendo, no lo eres, pero deberías serlo. ¿Cuántos líderes de iglesia? No sé, ¿se usa esa palabra líder acá? No quiero faltar el respeto porque hay iglesias que no la usan por eso. No hay problema. ¿Cuántos líderes deberían ser maestros? Maestros. El problema que tenemos muchas veces en las congregaciones es que funcionamos más con voluntarismo que por el don de la gracia del Señor. Y la iglesia no funciona por voluntarismo. La iglesia funciona por la medida de fe que Dios ha impartido a cada uno de nosotros. Y digo porque todos tenemos ese problema de que trabajamos muchas veces y a veces, por supuesto, no hay intención de dañar a nadie de parte del pastor al poner a una persona, pero cometemos el error de poner personas con buen corazón.
cantantes que no son cantantes, músicos que no son músicos, personas que trabajan con niños que no deberían trabajar con niños, líderes de jóvenes que no son líderes de jóvenes, personas que están en la puerta, que no tienen el carácter para estar en la puerta. ¿Me doy a entender? ¿Mm? Pero ese es voluntarismo porque la persona lo hace con todo su corazón. Pero no tiene la gracia, ni el don, ni la medida. Entonces ahí comienzan nuestros problemas. Darle poder a alguien, no hay problema. El problema es quitárselo. Si quieres conocer a alguien, dale poder y lo vas a conocer. Hay personas que se acuestan hoy siendo líderes y se levantan mañana siendo pastores. Y tú dices, ¿cómo eso? ¿Conoces gente así? Un pequeño aire de liderazgo y ya creen ser pastores. Pero el ministerio no funciona así. El ministerio funciona por llamado, funciona por ser procesados, ser expuestos como obreros y finalmente para que seamos obreros aprobados. Ser obrero aprobado es ser hombres y mujeres de Dios graduados. Diga conmigo, necesito graduarme. Abraza al que está a su lado esta noche, dígale, necesitas graduarte. ¿Dónde se corta una cadena? Será tan fuerte como lo sea el eslabón más débil. Lo repito, una cadena es tan fuerte como lo sea el eslabón más débil. O dicho de otra forma, si tienes un barril y tienes una tabla corta, esa es la medida del barril. No importa si las otras 99 son tablas de 1 metro, si una tabla tiene 80, esa es la medida, porque por allí el agua se va a salir. O sea, en una congregación podemos tener buenos predicadores, buenos maestros de jóvenes, buenos maestros de niños, buenos músicos, pero si tienes a alguien en la puerta que no tiene el carisma, ese es el eslabón débil. Todas las congregaciones tienen una puerta de entrada y todas las congregaciones tienen una puerta de salida. Y Pablo dice, y hace la cadena de la reproducción en 2 de Timoteo 2. Lo que has oído, está hablando Pablo, lo que has oído de mí, se lo dice a Timoteo, delante de muchos testigos. Van 3. Esto encarga a hombres fieles, van 4. Para que enseñen también a otros. ¿A quiénes? O sea, esos otros son los que vienen en camino. ¿De qué dependerá de que esos otros permanezcan? En la mitad está la ecuación perfecta, o el resultado de la ecuación perfecta. Esto encarga a hombres fieles. Si no hay fidelidad en la gente que opera, que trabaja, cualquiera sea la función, la cadena se va a romper. Entonces, ¿por qué se convierte alguien y algo ocurre, algo se quiebra, algo se rompe? Es porque hay un eslabón débil que necesita ser reparado. No es fácil, hablo en primera persona, hoy en día escoger personas para trabajar dentro del ministerio. Yo esto lo tengo muy claro en el Señor, que yo trabajo por gente que ha sido llamada. Pero que ellos tengan la convicción en su espíritu, que Dios los llamó. Aprendí que tú puedes trabajar o puedes amar a todo el mundo, pero no puedes trabajar con todo el mundo. El reino no es cuestión de amigos. El reino es cuestión de propósito. Jesús no era amigo de sus discípulos. Por eso eran discípulos. Jesús no era amigo a los que luego llamó apóstoles. Por eso eran apóstoles. Nunca hubo amistad. Nunca, y quizás lo hubo
No lo sabemos porque no es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es el Cristo glorificado. No es si Jesús era amigo de Lázaro o de Marta y María. No, son hechos que aparecen en la palabra del Señor. Pero la línea o la secuencia del ministerio no está puesto allí. Jesús no tuvo problemas para confrontar. ¿Usted recuerda? Una mujer dijo: Señor, ¿quién estará a la derecha de mis hijos? ¿El que toca batería o el que toca guitarra? Y Jesús no lograba compaginar, comprender o entender el lenguaje de esa madre, porque esa madre comprendía y no sabía separar dentro de la iglesia del Señor que en la iglesia se componen hijos. Levante su mano derecha y diga: en la iglesia todos somos hijos. Todos somos hijos, aquí no hay parientes. En el concepto bíblico, la iglesia es la familia del Señor. Pero todos somos hijos. Por eso que nosotros separamos gobierno de la gracia. ¿Qué es lo que opera en la iglesia? La gracia. ¿Y cómo se manifiesta la gracia? Por los dones. ¿Cierto? Los dones operan semana a semana en este lugar. Aquí no opera el marido que reta a su esposa, ni la esposa que regaña a su hijo. No, acá está el carisma, la gracia, la multiforme gracia de Dios que opera según la operación de sus dones. Amén. Ahora, cuando usted sale y se sube a su carro, allí ya no funciona la gracia operando, sino funciona el gobierno. El esposo y la esposa, y el esposo es cabeza de la esposa. Eso es gobierno. Cuando nosotros mezclamos y pasamos, tengo mi esposa, llevo 37 años casado con ella, y cuando yo estoy en iglesia tengo tan claro que no es mi esposa porque es la pastora. Me gusta cómo predica mi esposa, me gusta cómo ministra. Soy el primero. Me decía uno de nuestros líderes, me dice: pastor, me llama la atención siempre que cuando predica a su esposa, usted el primero en estar sentado delante tomando apuntes. Le dije: ¿sabes qué pasa? Es que mi esposa tiene una gracia tan especial cuando predica que muchas veces no la tiene en la casa cuando conversamos. Pero es verdad, porque en la casa son otros roles. Esposo, esposa, funcionan otros roles. Pero en la iglesia operan los dones, no los roles. Pero eso tienes que tú tenerlo claro con tu pareja. Tienes que tenerlo claro con tus hijos. No sea que cuando un hijo sea confrontado y tu hijo es uno de los que toca algún instrumento y son confrontados por los pastores o por los líderes, se enoje la mamá o se enoje el papá. He vivido tantas veces estas situaciones que cuando uno de ellos es confrontado, muchas veces se va toda la familia de la iglesia. No voy a aceptar que a mi hijo. Lo que el papá no sabe es la información clasificada que los pastores tienen de su hijo. Lo que la mamá no sabe de su hija es lo que la pastora como información clasificada tiene, porque su hija no encontró confianza en contárselo a la mamá, sino se lo contó a la pastora de la iglesia. Entonces, ¿cómo tú le dices a la mamá: sabe, su hija me contó que está fornicando y por eso hemos determinado que por un tiempo bajarla, no para castigarla, sino para restaurarla? La mamá no sabe eso. ¿Entiendes qué significa el eslabón de la fidelidad? ¿Capta? Esto encarga a hombres que no tengo por qué decirte todas las cosas como pastor, porque asumo que hay confianza en mis decisiones. Como estas cosas que estamos conversando. Tú tienes todo el derecho como hombre y mujeres de Dios de decirme: pastor, considero que esto no está bien, que podríamos hacer esto. Todo eso es verdad. Pero cuando hay situaciones que te sobrepasan, no entiendas y no comprendas, créeme que hay cosas que Dios también permite que uno las guarde y no se pueden contar ni hacer públicas. Por eso se requiere fidelidad. La fidelidad no es fe humana. La fidelidad es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, no está en la mente.
No es un tema que uno, mi fidelidad va creciendo, no, es Cristo quien va creciendo, en fidelidad en nosotros. Entonces, cuando hablamos de estos puntos, hay dos cosas importantes. La autoridad todo líder tiene jerarquía y todo líder tiene autoridad. O sea, digámoslo de otra forma, debería ser un todo indivisible la autoridad con la jerarquía. Jerarquía no lo digo en el plano piramidal, porque nunca la autoridad en la Biblia es piramidal. Esto no es, no, el que está arriba en el fondo, el que se exalta, se humilla. Y cuando Dios te humilla es porque te está exaltando. Uno tiene que comprender las paradojas del reino. Dad y recibirás. Si quieres recibir, son completamente distantes del pensamiento humano. Lo mismo ocurre con la autoridad bíblica. El más grande de todos los grandes, Dios, se hizo carne, vino y dijo, aprendan de mí que soy, y nos descoloca todo con ese texto. No, quedamos anonadados nosotros acá. No hay nada más que hablar, hay que puro irse a la casa. Si el más grande dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no tuvo problemas en tomar la vara, el látigo y entrar al templo y echar a todos los mercaderes, porque en la casa que era casa de oración se estaban haciendo otras cosas. ¿Por qué autoridad y jerarquía es un todo indivisible en un hombre o mujer de Dios? Porque tú puedes tener autoridad y no tener jerarquía. Y puedes tener autoridad porque Dios te la dio, pero la jerarquía la tiene otra persona. Estaba en iglesias donde el pastor es la autoridad, pero la jerarquía la tiene el líder de los jóvenes. O la autoridad la tiene la pastora en la reunión de mujeres, pero la jerarquía la tiene una hermana que es la que mueve todo. Es peligroso en algún aspecto. Cuando tenemos líderes en la sombra, digo en la sombra porque no tienen la autoridad. Ahora, si a usted se le da autoridad, tome jerarquía. Pero si no tienes autoridad de parte del cielo ni de tus pastores, tienes que siempre cuidarte, y lo digo con mucho respeto, de ese aire latino que nosotros tenemos. América Latina, tú vas a Chile, vas aquí al centro de Los Ángeles y seguramente acá, países centroamericanos, la cantidad de iglesias evangélicas que hay. Una de las primeras veces que vine fui a predicar ahí en la calle Vermont, bien allá, no sé si bien allá o bien acá, pero bien allá, bien al centro. Y me llamó la atención la cantidad de iglesias que había. Y me pongo a contar en una cuadra, 1, 2, 3, 4. Y le digo al hermano que me llevaba, hermano, ¿sabes? En 2 cuadras conté cerca de entre 16 y 20 iglesias evangélicas. Y me dice, no, pastor, está equivocado. Debe ser el triple. ¿Cómo el triple? Porque en cada templo de esos funcionan 3 iglesias, me dijo. Ustedes no sé si vieron el nombramiento del Papa hace unos días atrás. Fue americano. Alabe al Señor por eso. Amado, hubo cadena nacional. Yo estaba en Chile. No estaba acá. Estaba acá. Cadena nacional. Todo el mundo. El Papa. ¿El Papa de qué? De la Iglesia Católica. Todo el mundo funciona. No escuché ninguna entrevista a algún sacerdote de alguna parte del mundo que haya dicho yo no estoy de acuerdo. ¿Escuchó eso? No, estoy ni ahí con el Papa americano. Nunca escuché eso. Yo pensé que iba a ser un español. No escuché nada de eso. O sea, funcionan con una verticalidad.
Yo no estoy diciendo que esté bien ni estoy de acuerdo con ello, por favor. Solamente estoy extrayendo un principio. Nosotros tenemos un problema con la autoridad. Grave. ¿Cuál es la razón? Porque nosotros venimos de países donde sufrimos desde pequeños golpes de Estado, terrorismo, guerrillas. ¿Me explico? Entonces las generaciones y en el ADN nuestro siempre está eso. Te hablan de autoridad, Fidel Castro. En el caso nuestro, los chilenos, Pinochet. Che Guevara. Nos sale. Lo tenemos acá. Entonces cuando te dicen pastor, que tu autoridad es el pastor, claro, tú entiendes una autoridad vertical. Y no es así. Como la persona que está cuidando a tus hijos mientras tú estás en el culto el día domingo, tiene la autoridad. El salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos. ¿Cómo es eso? Después lo explica. Miren, hermano, esto es así. Es como el sumo sacerdote Aarón, cuando el aceite le caía desde y ya llegaba hasta los pies. El sumo sacerdote Aarón es un tipo de Cristo. Es decir, en Cristo está la unción del santo. Y la iglesia es el cuerpo. Es el único reflejo mejor explicado que la misma unción que está en la cabeza es la misma unción que llega hasta los pies. Todos somos ungidos del Señor. A todos nos llamó el Señor. Todos somos ministros del Señor. Abraza al que está a su lado y dile, eres un ministro del Señor. Dígaselo en serio, dile, eres un ministro del Señor. Y estableció el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Diga conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar, en mi caso, para perfeccionar a los santos. Levante su mano y diga, soy santo. Pues, ¿ve que usted es un santo? Para que los santos, no yo, no el ministerio quíntuple, para que los santos cumplan la obra del ministerio. Aparece por primera vez la palabra ministerio. Nunca nombra ministerio apostólico, nunca nombra ministerio profético, nunca nombra ministerio de música, nunca nombra ministerio de oración, nombra funciones con el don de Cristo que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro para perfeccionar a los santos, para que los santos cumplan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Edificar la iglesia. Y si no hay edificación, es porque no hay perfección. Si yo no perfecciono a los santos, luego los santos no cumplen la obra del ministerio. Y si los santos no cumplen la obra del ministerio, no hay edificación. Y si no hay edificación, son niños por doquier que son llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuál es el ministerio? Ahí estamos todos incluidos, edificar la iglesia del Señor. Levante su mano derecha y diga, mi llamado es edificar la iglesia del Señor. Y el que con Dios no recoge, dígalo fuerte, desparrama. Entonces, la pregunta que hago no tiene que responder, ¿está usted edificando? ¿Qué hace usted como edificador en la semana de la iglesia del Señor? No hay dualidad. Si no edificas, desparramas. Nosotros tenemos un único llamado singular y particular, que es edificar la iglesia del Señor. Por eso que somos obreros y Pablo es arquitecto. El arquitecto, perito, dice, tiene el diseño. El diseño. Un hombre de Dios tiene el diseño.
Sabemos leer el diseño o intentamos leer el diseño de la iglesia del Señor para que los obreros ejecuten esa labor. ¿Cómo vas a ejecutar esa labor? Si ponemos el ejemplo como metáfora este lugar y aquí hay un carpintero, le decimos al carpintero que se ponga a pintar. ¿Está bien eso? No, pinta. El carpintero que trabaje en los muebles, en las sillas. Las personas que peguen carpeta, que peguen carpeta. Cada uno conforme a la medida del don de gracia que Dios. Pero para eso hay que desvelar el misterio. Eso es perfeccionar a los santos para que los santos cumplan esa misión que es edificar la iglesia. Edificar la iglesia conforme a la medida del don que Dios a usted le dio. En los dones están los abusos, el desuso y el mal uso. Usted puede tener un martillo en su casa y nunca haberlo ocupado. No es que el martillo esté nuevo. Sí, está nuevo. No, está en desuso. ¿Para qué te compras un martillo si no vas a martillar? ¿Para qué queremos un don de profeta si no va a profetizar? ¿Me sigue la idea? Levante su mano y diga: Señor, restaura en mi vida el concepto de autoridad. Amén. Que Dios nos revele lo que significa la autoridad, lo que significa la paternidad espiritual. Necesitamos padres espirituales, hombres y mujeres de Dios. Dice que las mujeres se van a salvar ¿cómo? Engendrando hijos. Yo entiendo que las mujeres no engendran hijos. El que engendra es el varón, pero en Cristo no hay varón ni hembra. ¿Me explico? Hombres y mujeres con un concepto y una revelación de lo que es la paternidad espiritual, de perfeccionar a los santos. El centurión romano nadie lo discipuló, nunca vino una noche del Espíritu Santo a esta iglesia. Y el hombre dijo: Señor, a ese dile que venga, y viene. Eso lo sé yo. Le digo: ven, viene, vete y se va. A mí no tienes que ni ayunar por mí, ni orar por mí, ni hacerme pasar a... Señor, a mí me fue revelado el concepto de autoridad. Yo digo, si a este hombre le fue revelado el concepto de autoridad, ¿por qué nosotros los pastores tenemos que luchar con tanta gente dentro de las iglesias que no entienden lo que es la autoridad? Amén. Y lo peligroso de esto es cuando comenzamos a negociar interiormente principios, valores, convicciones en el Señor. ¿Cómo hablo con... ¿Cuál es tu nombre, hermano? José. ¿Te puedo tomar por ejemplo? ¿Cómo hablo con José? Porque a José hay que tratarlo con, decimos en Chile, con pinzas. ¿Se entiende el concepto? Porque si le hablo muy elevado, se enoja. Y hay personas dentro del liderazgo que se enojan y se nota que se enojan. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente? Se le nota en la cara. Estoy enojado, pastor. Es bueno que te enojes. Es bueno porque el molde, estamos siendo moldeados a su imagen. El alfarero dándole vida, forma al barro. Enójate, pero cambia. No podemos tener un liderazgo sensible, hipersensible, que dejan sus funciones, vuelven a retomar sus funciones, dejan sus funciones, vuelven a retomar sus funciones, se toman un tiempo. Por eso digo, la autoridad tiene que ser revelada. No es 3 principios cómo optar a la autoridad. No son 3 principios cómo accesar a la autoridad. No. Puedes leerte toda la Biblia y ser rebelde. Usted sabe que la rebeldía empieza con una semilla de desobediencia.
una pequeña semilla de desobediencia te puede llevar finalmente a la rebeldía. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando habla de los padecimientos que nosotros debemos vivir, los mismos padecimientos, dice el apóstol, que vivió Cristo, son los padecimientos. ¿Qué padecimientos vivió Cristo? Que en cada etapa donde estaba siendo moldeado por el Padre, la Biblia dice, y se mantuvo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Quiero abrir un paréntesis. Yo cuando hablo de la obediencia y hablo del sometimiento y hablo de la autoridad, yo estoy hablando en Cristo, no humanamente. Yo estoy claro de hombres de Dios que manipulan, de personas de Dios que son semidioses y tienen subyugada a la gente y a las personas. Estamos lejos de eso. ¿Me explico? Lejos de eso, para que tenga claro que solo estoy tratando de dar un enfoque, un escenario a unos puntos que vienen más adelante. Pero algo ocurre cuando la palabra del Señor es revelada en nuestro espíritu, y lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30, del verso 11 en adelante, dice, lo voy a parafrasear, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, mira lo que dice, es demasiado difícil para ti. Perdón, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No es difícil. Dice, este mandamiento lo tiene del capítulo 30 del 11 en adelante. Porque este mandamiento que yo te ordeno no es difícil, ni está lejos. Para el obediente, nada es difícil. Para el rebelde, todo es difícil. Otra vez yo, ¿ha escuchado esos puntos, no? Otra vez a mí. ¿Acaso no hay más personas en la iglesia? Sí, hay muchas personas, pero tú eres el elegido. Levante su mano derecha, diga, a mí me eligió el Señor. Quiero, si está anotando, que anote 5 elementos del obrero de Dios. 5 elementos divinos que deben estar en un obrero de Dios. Número 1, carisma. Carisma tiene que ver con los dones, el punto que estábamos abordando. Eso, aquello que hemos recibido por gracia. ¿Cuántos de ustedes tienen dones del Espíritu acá? A ver, levanten su mano. Levante su mano. Aunque no lo vea, levante su mano derecha y diga, Dios ha impartido dones en mi vida. Abraza al que está a su lado. Dile, no lo sabes, no lo entiendes, pero tienes dones en tu vida. No estarías sirviendo si no tienes dones. Es imposible poder funcionar con las fuerzas humanas. Y toda buena dádiva y don perfecto viene del Señor. Lo segundo es el carácter. El carácter. A tiempo atrás creo que prediqué acá y hablé la diferencia que hay entre los caracteres y los temperamentos. Nosotros de nuestro nacimiento natural heredamos el temperamento. Por eso la gente dice, oh, es igual a su padre o es igual a su mamá. Sacaste el mismo carácter. Cuando la mamá le dice al hijo, salió igualito a su padre. No está hablando del don del Espíritu ahí. Está hablando. Por lo general nunca es nada bueno. O cuando el esposo le dice a la hija lo mismo, saliste igual a tu madre. Algo no está bien allí. Está viendo el temperamento que se parece a la mamá. Todos tenemos un parecido a nuestros padres. Y a veces nos definen de esa forma. Yo he aprendido que yo no soy lo que la gente dice que soy. No soy lo que mi papá me decía que yo soy. Y usted también allí en su silencio declare algo. Diga, yo no soy lo que mi esposo me dice en casa que soy. O mi esposa me dice que no, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Siémbralo en tu espíritu esta tarde.
porque nosotros no nos guiamos o no, la vida en Cristo que sobresale en nosotros no es la que quedó en la cruz, es en la carne. Es lo que Pablo dice: a partir de ahora la vida de Cristo vive en mí. Por eso somos nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene dos cosas: la vida, cuando Cristo vuestra vida, pero la vida expresa algo que se llama naturaleza. Y esa vida que es Cristo dentro de nosotros, que se expresa con una naturaleza, es lo que Pablo en Gálatas habla que es el fruto del Espíritu. Por eso nosotros no crecemos en amor, nosotros no crecemos en fe, nosotros no crecemos en perdón. Es Cristo que va creciendo, y Pablo dice: siento dolores de parto hasta que Cristo crezca en cada uno. Se va formando la nueva criatura. Por eso que Pablo dice, pudiendo ya, dejemos las cosas de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba. Pero cuando soy grande, dejo las cosas de niño. Porque cuando tú eres adulto, tú no hablas. Mira, cuando niño hablaba como niño, ¿cierto? Pero cuando es grande no dice eso. Porque cuando tú eres grande tú no hablas como niño. El niño primero habla y después piensa. Cuando uno es maduro en Cristo, uno aprende a callar. Diga conmigo: debo aprender a callar. Pastor, usted me conoce, yo digo las cosas como son. No, tú no tienes derecho a decir las cosas como son. Nadie te dio ese derecho, ni a mí ni a nadie. La nueva criatura en Cristo tiene que aprender a someter la carne a la vida y al Espíritu. Eso no es honestidad. Eso es el niño. Cuando uno es niño habla y después se tapa la boca. Por eso que cuando uno es niño, ¿a cuántos de ustedes le pasó que la mamá nos decía: quédate callado o te voy a meter jabón? A mí muchas veces me metieron jabón en la boca. ¿Les pasó eso? Y algunos ni siquiera pasamos el filtro del jabón, sino ¡pah! No, nunca más te dio ganas de hablar, maduraste rápido. ¿Sí o no? Eso nosotros no lo hemos ejercitado en la iglesia. Por eso somos apresurados y por eso mucha gente dice: ¿por qué no me quedé callado? Pero cuando era grande ya no hablo, discierno. Tengo algo que ha ido creciendo en mí, que se llama inteligencia. Efesios dice inteligencia, en la NBI dice inteligencia espiritual. Siempre, por eso le digo, tú tienes dones, fueron sembrados por el Señor. Pero cuando una persona es niña y no crece en la gracia, no en doctrina, en la gracia que es Cristo en vosotros, que ese elemento solamente está ahí en nuestro espíritu, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo. Y cuando vamos creciendo en Cristo, el carácter de Cristo va creciendo en nosotros. ¿Qué es lo que nos domina? El amor. ¿Qué es lo que nos domina? El perdón. No vale cuando alguien dice: pastor, es que a mí me cuesta mucho perdonar. Tienes toda la razón, a ti te cuesta, pero ahí está hablando la carne. A la carne que está en la cruz, la carne que está en la cruz no puede hablar. No, esta persona pastor, yo lo mastico, pero no me lo trago. En Cristo uno aprende a masticar y aprende a tragarse a la gente, hermano. Por eso que Pablo, el escritor de Hebreo, en el capítulo 14, en uno de los últimos versículos, dice que Cristo, dice, Él hará en vosotros todo lo que es agradable delante de Él. ¿Quién lo hace? Él hará en vosotros todo lo que es agradable delante de Él
Mi pregunta es, ¿qué oportunidad me dejó a mí? Si Él lo hace todo, ¿y lo hace para qué? Para agradarse a Él mismo, a través de la persona de Cristo. Acuérdate que Él es el camino. No me da espacio, a menos que sea niño y esté con... No quiero. ¿Ha visto esas mamás que están con los niños? Y el niño la tira. Así somos nosotros cuando tenemos autoridad. ¿Qué edad tiene tu hija? 10. El otro día la vi conduciendo tu auto. ¿Me creo o no? No. ¿Estás seguro que tú le preguntas a un niño de 10 años, te dice que sabe manejar? Y posiblemente sepa manejar. Creo que la pregunta está mal formulada. La pregunta debería ser otra. ¿Conviene que un niño de 10 años conduzca un auto? ¿Sabes cuánta gente niña que tienen tremendos dones son un peligro? ¿Cuántas profecías han dividido iglesia? ¿Cuántas profecías han dividido familia? ¿Cuánta gente dice, a mí me mostró el Señor que tengo que casarme con tal hermana? ¿O me mostró el Señor que tengo que casarme con tal hermano? ¿Has escuchado eso? Gente que tiene esos sueños que no sé de dónde vienen. Y la Biblia dice, habiendo Dios hablado de diferentes formas y maneras, por los padres y por los profetas, hoy no habla a través de su Hijo. Punto. Punto. Todo lo que Dios tenga que decirte, si no está conforme a la Biblia, mi pregunta es, ¿tienen don de profecía? Sí, pero son niños. Y ese niño necesita ser perfeccionado, pasar por el aula, sentarse en una banca, pasar el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año. ¿Cuántos años se demora una persona aquí en llegar a la universidad? ¿Son 8 años? ¿Son 4 años? ¿Son 5 años más? Por lo menos. Entonces, cuando Eliseo le dice a Eliseo, nunca aparte tus ojos de mí. A partir de ese día, Eliseo nunca más quitó los ojos de Elías. Nosotros leemos de un versículo a otro que dice que Elías cuando va ascendiendo le tira el manto. Hermano, el manto es una metáfora. ¿Sabes qué significa el manto? Son 15 años. 15 años. Algunos dicen 10. Entre 10 y 15 años, entre versículo tras versículo, que Eliseo nunca perdió la vista siguiendo a Elías. Estuvo en Gilgal, estuvo en el Jordán, estuvo en Jericó, estuvo en Betel. ¿Te llama el Señor? Sí, me llama el Señor. Pero lo que más debemos amar es la perfección a través de la palabra para ser obreros aprobados. Está el carisma, luego viene el carácter. ¿Cierto? Carácter, estoy en el segundo, carácter. El carácter dije que no se hereda. El carácter se forma. Usted hereda los temperamentos de sus padres, pero no hereda el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo, Pablo dice, siento dolores de parto. Las mujeres que creen y dicen que los hombres no tienen la más mínima idea lo que es un dolor de parto, yo les digo que Pablo sí tenía dolores de parto. Y yo he sentido dolores de parto, para que me siga la idea. Estoy discipulando matrimonio, vienen a consejería. Ay, me da un dolor, hermano. ¿Sabes por qué me da una contracción? Porque yo digo, pero si llevo meses hablando con ellos. Pastores que yo la amo, ¡ay, mamá, me duele! Si me dijiste lo mismo hace 3 meses. Pastor, ahora sí que yo determiné dedicarme al Señor. ¡Ay, te duele, hermano! Porque duele formar personas. Duele, da dolor de parto. Se te viene la idea, no logras configurar un cuadro sobre la persona, porque tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo alguien es tan desobediente? Sabiendo lo que debe hacer, por dónde debe conducirse, qué camino tomar, qué decisión.
dolores de parto. Cuesta formar. Tú no puedes recibir por imposición de mano solo aquello que Dios le ha placido que sea por formación. El pastor puede orar un domingo por ti. Pastor, yo quiero la unción suya. Algunos tiran hasta el vestón, el saco. Yo lo hacía antes. Y la gente se va a la casa creyendo que recibió la unción de ese predicador. Pastor, abrázame, yo quiero su unción. No, te vas a quedarte con la transpiración seguramente. Pero la unción, eso te va a llevar años de negación. De negación. Son procesos. Por eso que el negocio de la gente de la iglesia es no comprometerse. En Chile decimos, yo me voy tranquilo por las piedras. ¿Ha escuchado ese término? Como nosotros tenemos 7.000 kilómetros de costa, 7.000 millas de costa, y las aguas son muy heladas. Báñate, hermano, báñate. No, tranquilo por las piedras. Y hay gente que siempre le está sacando el bulto y tienen llamado. Quiero terminar este puntito para hacer un break, ¿sí? Lo tercero es competencia. Son 5 nomás, llevamos 3. 1, 2, 3. Lo tercero es competencia. El obrero tiene que ser competente. Ministros competentes de un nuevo pacto. Preparados, formados. Es que yo creo que Dios... Pastor, es que yo creo que Dios dijo... No es si cree. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Tienes certeza? No nos sirve al azar. ¿Me explico? Nosotros estamos en un ejercicio diario. Ejercitamos nuestro espíritu diariamente. ¿Cómo? Por la palabra, por la oración, los devocionales, las reflexiones que hace su pastor semana a semana, los cultos que ustedes tienen. Siempre hay instancias donde somos ejercitados. El único lugar donde este lugar llamado culto presencial, que es reducir a la iglesia, comillas, a 2 horas, y la iglesia es 24/7. La iglesia son las 24 horas. La iglesia funciona en tu trabajo, la iglesia funciona en tu casa, la iglesia funciona cuando tú vas en tu carro, la iglesia funciona cuando tú estás en tu trabajo, cualquiera sea la iglesia. Pero hay lugares, o espacios, escenarios, donde nosotros nos ejercitamos. Si tú me dices que mañana tienes que correr una maratón de 5 millas y mientras me estás hablando estás con una Coca-Cola, difícil creerte. ¿Correcto? Y en la otra mano tienes papitas fritas. No es así. O sea, tú requieres de un ejercicio, de una disciplina, de una dieta. Y este texto que estamos leyendo de Timoteo habla de la Olimpiada. Si están en Grecia, ahí. Por eso usan términos deportivos, el atleta, la carrera. Y vamos a ver algunos en la segunda parte. Mi pregunta es, ¿cómo crees que vas a tener lucidez si Dios te habla, si no hubo oración en la semana? Si no tienes una disciplina de conservarte en el día 10 minutos, 5 minutos, o ir en el carro escuchando música cristiana, o palabra, o volver a ver la palabra del domingo que predicó tu pastor. Si no hay un ejercicio, ¿cómo? La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y Romanos 12 dice, os ruego, hermano, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Culto. Yo me presento como un culto, como aquel cordero que iba allí al altar y lo llevaban. Ese soy yo ahora, todos los días. Solamente que ahí lo llevaban obligado, no le preguntaban. Lo mío es voluntario. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, yo voluntariamente me presento delante del Señor, con todo lo que implica el sacrificio. Voy no a la aventura, por si algo ocurre. Yo sé lo que va a ocurrir. Por eso necesito el ejercicio, todos los días. Si no hago el ejercicio diario, ahí viene entonces cuando vienen un tirón en tu pierna, un desgarro. Si no hiciste ejercicio y saliste a correr, te viene un desgarro y la gente tiene desgarro. Por eso la gente dice, me cuesta perdonar, me cuesta amar, me cuesta conciliar con tal persona, porque hay desgarro en la vida de Cristo en ellos. Porque esa área de su cuerpo no está ejercitada. ¿Cómo la mente se va a renovar si no tiene materia prima, la sustancia, que es Cristo dentro de nosotros? Y Pablo dice, hasta que Cristo sea formado. Si no hay formación, Cristo está. Te vas a ir al cielo, pero siempre un niño. Cuando el Señor le dice a Timoteo, le dice, tienes que entrar al reino. Se lo dice en 2 oportunidades a Nicodemo. Le dice, ver y entrar. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino. Si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino. ¿Sabes? Hay mucha gente que entró al reino de Dios y nunca ha visto los dividendos. Cuando Pablo habla de la cena del Señor, habla de discernir el cuerpo. Pregúntale a alguien, y hermano, ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿Disciernes el cuerpo de Cristo? ¿Sabes lo que es el cuerpo de Cristo? Eso no se lo puedes preguntar a un niño. Pero muchas veces nos perpetuamos en una niñez. Por eso llegamos a casa y no hallamos cómo resolver nuestros problemas. Siendo que la Biblia dice que en Cristo estamos y a veces vivimos a media. Vivimos en todo lo... Mira, voy a usar algo sin tener que faltar el respeto a nadie. Nosotros todo lo arreglamos con una petición de oración. Me llegan WhatsApp todos los días a mí. Pastor, necesito que ore por mí. Pastor, necesito que ore por mí. Una oración por mi hijo, una oración por trabajo. ¿Y por qué tengo que orar por ti yo? ¿Y tú no puedes orar por ti? ¿Por qué tengo que orar por tu esposa yo, si yo tengo mi esposa? ¿No puedes tú tener un día en la semana de orar por tu esposa? ¿Orar por tus hijos? De gemir, clamar sin que nadie lo sepa. De llorar, tirarte de guata, moquear, todo, pero solo. ¿Captas? Ese problema lo tenía Moisés con el pueblo. El pueblo dependía de Moisés. El Dios de milagro, ahí está. El representante de Dios, el hombre de los milagros, el Benijín de esos años. Hasta que el pastor se ausentó 40 días. ¿Qué pasó con el pueblo? Hay gente que si no tiene dependencia del pastor, si no llamó al pastor, si no pidió oración, si no pasan adelante, se les acabó el negocio del evangelio. Y yo pregunto, ¿y cómo lo hacen? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, antes del culto. Y pudiendo ser ya. Aquí hay maestros en algún área, me imagino, de la construcción. Si tú eres maestro y contratas a un maestro para que te hagan una casa, muy simple. Usted es maestro, sí, empiece por allá, yo empiezo por acá. ¿Sabe dónde se encuentran allá? Y no le va a pasar lo que me pasó a mí. Que me la di de maestro y el maestro iba por allá y yo estaba, ni empezaba todavía. ¿Me están escuchando? Lo cuarto, tiene que ser un hombre conquistador. ¿Qué significa eso? Por su fruto los conoceréis.